De todas las habilidades necesarias para dejar bien una mezcla, hay una entre todas que es la clave para ecualizar bien, comprimir bien y hacer todo bien. Y esa habilidad es saber balancear los planos en la mezcla, es decir, poner los instrumentos en el sitio. Y ya que estamos entre artistas, pongamos el ejemplo de un dibujo. Aunque el dibujante sea muy bueno en los detalles, eso no va a servir tanto si para empezar no sabe cómo ubicar las partes de un rostro, si no sabe de proporciones. Y puede ser que tú ecualices bien una guitarra y hacerla sonar bien en solo, pero te está pasando lo mismo que al mal dibujante si cuando pones la guitarra en conjunto con los demás instrumentos, la guitarra sigue sin encajar, porque te estás centrando mucho en algo que viene después. Por ejemplo, apenas pones tú los tracks en un proyecto, la canción va a sonar así. Ahora, simplemente moviendo faders y arreglando ganancias, la canción pasa a sonar así. Y aquí no hemos puesto ni un solo plugin. Ese es el balance de planos. Entonces, ¿qué necesito aprender para hacer un buen balance de planos? Lo primero es entender bien la lógica que hay detrás de llevar a cabo este primer paso de toda la mezcla. Básicamente, entender cómo es que se ha hecho siempre, porque la industria musical tiene por lo menos unos 100 años ya haciendo esto. Así que vamos a tener que revisar algo de historia. Lo segundo es definir cuál es el rol que va a tener cada instrumento en toda la canción. Porque solamente así vamos a saber cuál es su sitio, porque ese sitio es lo que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacerle después a cada track. Vamos a revisar algunos errores y al final, ya con todo esto bien entendido, vamos a aplicar todo esto en una sola canción. Y que quede claro que este video no es para que lo termines y te quedes 4 horas más en YouTube. Terminas el video y te pones a mezclar. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de acomodar los planos? Bueno, para entender eso, mira esta foto. Aquí tenemos una grabación hecha no en un micrófono con una consola y un amplificador y todo lo demás, sino es un estudio muy primitivo en el que han puesto un fonógrafo y los músicos al frente y ya está. Así que la mezcla, entre comillas, tendría que hacerse durante la misma grabación. Dense cuenta cómo es que están ubicados los instrumentos al frente del fonógrafo. Tenemos a las voces principales que van al frente, que son las que llevan la melodía. Aquello que te tienes que memorizar para poder pensar en la canción después, ya eso va al frente. Después está todo el acompañamiento armónico, que va a ser el contexto armónico para la melodía que está sonando al frente de todo. Y hasta el fondo está la base, que en este caso solamente es tonal, que sería el contrabajo. Si fuera una banda pop, por ejemplo, ya habría una batería, ¿no? Supongo. Y además dense cuenta de dónde está el bajo, porque no solamente está detrás de todo, sino que está justo al frente, alineado con el fonógrafo. Porque así como cuando tú quieres grabar un amplificador y pones el micro más al centro o más al costado, dependiendo de la ecualización que quieres sacar desde la grabación, aquí también se está haciendo lo mismo, pero con el bajo. Pero una vez el bajo ya está en su sitio, ya cuando la electricidad comenzó a tomar parte de la industria musical y se inventaron las consolas, los micrófonos, etc., esa tarea de balancear ya se pasó a los faders. La mezcla ya no ocurría durante la grabación, sino que era un paso aparte, y por lo tanto la persona que grababa la banda ya no era la misma que la que mezclaba a la banda. Y de hecho, a aquel que mezclaba todavía no se le decía ingeniero de mezcla, sino ingeniero de balance. Se van dando cuenta que mezclar básicamente consiste en arreglar volúmenes, en balancear cosas. Entonces, si quieren balancear los planos, tenemos que entender que los planos son esa serie de capas que va formando una sola cosa hasta el resultado final. Así que si queremos saber qué instrumento va en cada capa, tenemos que saber para qué está cada instrumento, cuál es su rol. Y para empezar tenemos una voz líder. Es esa voz que tiene que estar destacada y al frente de todo lo demás. Primero, la mezcla tiene que estar bien hecha para que esa voz se sienta acompañada y no se sienta que todo lo demás está muy bajo. Y en segundo lugar, tiene que estar bien mezclado para que así la gente sepa qué memorizar al momento de escuchar la canción. Es eso lo que se va a quedar en la cabeza del que escuchó para escuchar de nuevo. Y ya te vas dando cuenta que para lograr eso en una primera instancia ni siquiera necesitas plugins. Si la canción tiene letra es una voz literalmente, pero en la misma canción puede ser que haya un solo, por ejemplo. Entonces ese solo va a ser la voz líder. Y si al comienzo hay una melodía introductoria, entonces esa es la voz. Y aquí ya estamos implicando a dos herramientas. Una son los faders y la otra es la función de automatización. ¿Por qué? Porque no en todo momento va a estar igual. Si tú ves al guitarrista de la banda que siempre presiona un pedal cada vez que va a venir el solo, pero el pedal no añade ningún efecto, es porque lo que está haciendo ese pedal es boostear, es un booster, es para subir el volumen, para poner la guitarra en un primer plano, así como la automatización en una mezcla. Entonces, desde el frente, ahora nos vamos para atrás. Es decir, las bases rítmicas, sintetizadas o no, y las melódicas, sintetizadas o no. Es decir, un bajo acústico o un bajo sintético. Tienes que cuadrar bien cuál va a ser el juego entre eso que está al frente y lo que está al fondo sosteniendo a todo lo demás,
para colocar bien lo que va a ir en el centro, que serían las armonías, una guitarra o un piano o una capa de sintetizadores, cosas así. Eso es el contexto de la melodía y es a su vez aquello a lo que las bases rítmicas y melódicas están soportando. Por eso los estamos poniendo recién como un tercer paso de todo. Y hasta ahí la canción ya estaría completa, a menos que hayan adornos, como un armónico de una guitarra o un redoble, cosas así, pero que tienen que estar destacando de manera muy puntual. Justamente como son adornos, es que esto se tiene que ajustar a algo que ya esté terminado, que sería toda la canción, con todos sus otros instrumentos. Así que con toda la lógica ya revisada, simplemente nos falta una cosa antes de pasar todo a una canción real. Y es revisar qué errores podrías estar cometiendo al momento de arreglar los planos en la mezcla. Vamos a revisar dos. El primero sería no mantener el plano después de procesar algo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo ya ecualicé una voz que necesitaba graves, la percepción general del volumen de la voz es que ahora tiene más volumen. Siempre funciona así, si subes algo, se sube el volumen. Por lo tanto, si eso pasó, si se movió el plano, entonces con el knob de la ganancia de salida lo tienes que regresar a donde estaba, al sitio en el que ya se había definido que era su sitio. Porque si no, no vamos a estar seguros de si lo que le hicimos a ese track estuvo bien o estuvo mal. Acuérdense que el sitio correcto es lo que nos dice lo que le falta o le sobra al track. Y puede ser que falte o nos sobre cosas aún después de un proceso correcto. Entonces tienes que regresarlo al sitio. Y el segundo error es similar al primero. Ocurre que hay plugins que nada más ponerlos ya se siente como si le estuvieran haciendo algo al track, que no sabes muy bien qué será, pero se siente un cambio. Y lo único que pasó es que el plugin le subió volumen al track. Solamente que los decibeles que le aumentó eran mínimos, eran décimas de decibeles o por ahí 1.5 decibeles, lo cual es suficiente para que se sienta un cambio, pero no suficiente como para que sea claro que simplemente es más volumen. Y más si es un ecualizador o un compresor emulación analógica, vas a pensar que es, no, son los armónicos por los cuales se están cargando el sonido que se siente distinto. No, es volumen nada más. Y aquí se van dando cuenta que los errores van más que nada al momento de insertar plugins. Lo cual me recuerda a una frase, y es que así como cuando escuchas que hay que grabar como si no se fuera a mezclar, buscando el mejor resultado posible en el paso anterior a la mezcla, lo que podríamos decir aquí es que hay que arreglar los planos como si no se fueran a poner plugins. Así que con esta frase nos vamos a aplicar todo esto a una canción. Dijimos que lo primero es la voz principal, entonces la identificamos y la soleamos. Well, I know a lot of guys have been in love with. Y luego vamos para atrás. Baterías y bajos, si los hay. Y aquí los hay. En este caso acústicos. Esos instrumentos no compiten con la voz debido a que están sonando en otra parte del espectro. Por lo tanto, se puede abusar un poco más de ellos y ponerlos más al frente. Porque no es como si lo tapara, sino que está como que al costado. Como aquí que lo principal es la comida, pero un borde del plato es al frente. ¿Se entiende? O sea, de hecho la palabra planos le estamos prestando de la fotografía y la pintura. Entonces lo acomodamos y ya está. Make me smile, why don't you stay? We could just talk. Y así solamente quedaría poner lo que está en el plano intermedio. Guitarras, pianos, sintetizadores, etc. Puede ser que haya más de una sola capa de instrumentos intermedios. Así que todos estos principios los utilizarías para todas esas capas que van a ir en el centro. Pero todo respetando la claridad de la voz que va a ir al frente. About the times that we once had. Yes, some of them were crazy. For a little while, why don't you stay? So why don't you stay? For a little while, why don't you stay? Come on and make me smile. Y quedan los adornos, así que como la canción ya está hecha, podemos decorar.
Escuchemos el antes y el después. Stay for a little while. For a little while. Why don't you stay? Come on and make me smile. Ahora imagínate cómo quedaría si termináramos la mezcla. Bueno, no te lo imagines, sonaría así. For a little while. So why don't you stay? For a little while. Why don't you stay? Come on and make me smile. Así que yo ya hice mi parte, tú cumple con la tuya. Es decir, vete a mezclar. Y si quieres saber el paso a paso, plugin por plugin, cómo hice que esta canción con los planos arreglados que ya sonaba bien termine de sonar profesional, tienes la clase completa en la descripción del video. Este tema del balance de planos lo vas a tener que repetir muchas veces, así que practícalo un montón y en mi Instagram me cuentas cómo te fue. Acuérdense de que hay otro más por ahí y nos vemos.